Ahora vamos a hallar las proyecciones diédricas de un cono recto apoyado en un plano paralelo a la línea de tierra. Bien, ese plano paralelo a la línea de tierra, su contenido no se ve en verdadera magnitud en ninguna de sus dos proyecciones. Ahora bien, la altura del cono. La altura del cono es perpendicular a ese plano P. Una recta paralela a un plano paralelo a la línea de tierra es una recta de perfil. Sus proyecciones no se ven en verdadera magnitud, pero eso sí, si nos vamos a la proyección de perfil, sí veremos la altura en verdadera magnitud. Bien, ¿qué datos tenemos de ese cono? Conocemos el centro de la base, el punto O. Sabemos que la base es una circunferencia tangente al plano horizontal, por lo tanto, esa circunferencia será tangente a la traza P. Y finalmente conocemos la altura del cono. Bien, pues aquí tenemos los datos. El plano P paralelo a la línea de tierra y perteneciente a ese plano esta recta R y perteneciente a esa recta el punto, es decir, el punto es un punto del plano P. La base, la circunferencia de la base, no podemos dibujarla en verdadera magnitud ni aquí ni en la proyección vertical, es decir, tenemos que hacer un abatimiento de este plano. Un abatimiento del plano sobre el plano horizontal. Vamos a recordar que en este tipo de plano no nos vale el método de las rectas horizontales, puesto que no podemos tener rectas horizontales contenidas en este plano. Entonces, para abatir el punto O, pues vamos a echar mano de ese triángulo rectángulo que, recordemos, tenía como catetos la distancia de O a la charnela, O1. El otro cateto es la cota de O, es decir, esta distancia es el otro cateto, y la hipotenusa, que la tenemos aquí resaltada, es la distancia real que hay desde el punto O a la charnela. Por lo tanto, esa distancia es la que nos llevamos a partir del punto O. De modo que aquí tendremos el punto O una vez ya abatido. Bien, pues aquí podemos dibujar esa circunferencia. Bien, pero antes de hacerlo, mirad. Voy a necesitar esta traza P' abatida, la voy a necesitar para el resto de rectas que vamos a utilizar. Bien, pues entonces, si esa recta R pasa por O y por H, recordemos que H al estar en la charnela es abatimiento de sí mismo, por lo tanto, esta recta R abatida pasará por H abatida y por O abatido. Bien, ¿dónde está la traza V? Pues desde V minúscula perpendicular a la charnela. Aquí está la traza V abatida y por lo tanto por V abatida pasará la traza P' de ese plano una vez abatida sobre el plano horizontal. Bien, bueno, pues como decía antes, ya tenemos el punto O abatido, ya puedo dibujar esa circunferencia. Y esa circunferencia me dicen que es tangente al plano horizontal, es decir, esa circunferencia tiene que ser tangente a la traza P. Pues ese punto 1 que habíamos utilizado para abatir O será el primer punto, ese punto de tangencia y el primer punto de mi circunferencia. Pues esa circunferencia la dibujamos tangente, la dividimos en 8 partes iguales para tener estos 8 puntos. Para hacerlo, pues mirad, es muy sencillo inscribirla en este cuadrado y las diagonales de ese cuadrado estarán a 45 grados, de modo que luego, mirad, estos dos puntos 2 y 4 me quedan alineados a la hora de obtener las proyecciones. Bien, pues ahora, ¿cómo vamos a obtener la proyección horizontal de estos puntos? Ahora, repito, no podemos utilizar ese método de las rectas horizontales, pero aquí tenemos una afinidad entre la proyección horizontal y el abatimiento sobre el plano horizontal. Se establece una afinidad que tiene como eje la charnela y como dirección de afinidad esa dirección de abatimiento que es perpendicular a la charnela. Bien, pues mirad, esta recta que pasa por O, 2 y 6, esta recta S abatida, pues esta será su traza H, abatida y sin abatir. Y esta será su traza V, abatida, porque está en la traza P' del plano. Bien, pues ¿dónde está V minúscula? Dirección de abatimiento en la línea de tierra. Al ser un punto del plano vertical, solo puede tener su proyección horizontal en la línea de tierra. Bien, pues repito, H minúscula, V minúscula me dan S minúscula y evidentemente va a pasar por O.
S minúscula, S', pues no necesito más que hallar H' en la línea de tierra, V' en P'. Y esta será S', que evidentemente también pasará por O'. En esta recta S recordemos que estaban los puntos 2 y 6. Bien, pues dirección de abatimiento, aquí tendremos 2 y la misma dirección nos sirve para hallar 2'. Y con el 6 pues exactamente igual. De modo que aquí tenemos ya dos puntos, 2, 6, 2', 6'. La ventaja de este plano, bueno, que al mismo tiempo que desabatimos un punto, pues obtenemos su proyección vertical. Otra recta, bueno, pues mirad, esta recta ya no la voy a nombrar, esta sería la recta T, lo mismo que antes. H pasa por 8, por O y por 4, y V. V estará aquí en la línea de tierra, V' en P'. H coincide con su abatimiento, H' en la línea de tierra, de modo que aquí tenemos T y T'. Bien, pues desabatimos esos puntos 8 y 4, las mismas verticales de antes del 2 y del 6 me sirven porque están alineados, pues ya está, aquí tenemos 8 y 4, 8', 4'. Bien, otra observación, mirad, simplemente si yo me hubiera hallado esta recta T', pues 8 y 2 aquí están alineados en paralelo a la línea de tierra. Pues aquí también lo estarán, es decir, que así también los podría haber hallado. ¿Más puntos que me quedan? Bueno, el 1 no lo he dicho, pero el 1 ya está desabatido. 1', ahora después lo pondremos, estará en la línea de tierra, por supuesto, porque es un punto del plano horizontal, de la traza P. Bien, estos puntos 7 y 3, bueno, pues 7 y 3 están en esta recta paralela a P por O, pues esa recta tendrá que seguir siendo paralela a P por O, como no tiene ni H ni V, no va a cortar a la línea de tierra ni a la traza P, pues su proyección vertical será también paralela a la línea de tierra. Perdón, ahí la tenemos, ¿veis? Esa recta paralela a la línea de tierra, y aquí estarán 7 y 3, y arriba 3' y 7'. ¿Qué punto es el único que me queda? Pues el 5. Claro, esta recta no me sirve, porque sería la misma recta que dirección de abatimiento, me coincidirían, no lo veríamos. Lo tengo que meter en otra recta. Claro, esta me serviría, esta horizontal, esta paralela a P, siempre que yo me halle uno de estos puntos, que lo puedo hallar muy fácilmente. Pero mirad, para que veáis otras alternativas, sabemos que en una afinidad el paralelismo se conserva, es decir, si dos rectas son paralelas, sus afines seguirán siéndolo. Pues mirad, la recta que pasa por 5 y 3 es paralela a esta recta S que pasaba por 6 y por 2. Bien, pues si esta recta que pasa por 5, 3 y H abatida es paralela, repito, a la recta S abatida, por H minúscula que coincide con H abatida, esa recta seguirá siendo paralela a S. Y en la proyección vertical, pues el paralelismo también se mantiene, es decir, por 3', que ya lo teníamos, paralela a S'. 5 y 5' estarán en la dirección de abatimiento. Bien, pues ya tenemos los 8 puntos. Aquí y aquí, recordamos que el 1' está en la línea de tierra. Pues estas son las proyecciones de esa circunferencia. Bien, ahora ¿qué me queda? Me queda la altura del cono. La altura es una recta perpendicular al plano que pasa por perpendicular a P, la recta T, la proyección horizontal T, y perpendicular a P', T' por O'. Claro, son una recta de perfil, coinciden T con T'. Aquí lo he desglosado el nombre. T y T', pero sería una recta, repito, que coincidirían T con T'. Bien, esta recta no se ve en verdadera magnitud. Pues una recta de perfil, ¿cómo la vemos en verdadera magnitud? Pues nos vamos al perfil. Vamos a proyectar esta recta y este plano en el perfil. Este plano, pues si yo me pongo el eje para el perfil aquí, esta es la cota que tiene P', el alejamiento de P me lo traigo aquí, y este es la traza de perfil de ese plano, en el que vemos en verdadera magnitud su pendiente y su inclinación. Bien, O segunda, pues hallamos la proyección vertical de este punto O segunda, su cota se mantiene, su alejamiento me lo traigo al eje, me lo llevo a la horizontal y ya lo subo hasta su línea de cota, O segunda. Bien, pues T segunda perpendicular a P segunda
por O segunda. Es decir, la perpendicularidad se ve siempre entre recta y plano, entre traza y proyección. Bien, pues esto es una recta de perfil, es paralela al plano de perfil y aquí la tenemos en verdadera magnitud. Es decir, que la altura me la llevo yo, la transporto a partir de O segunda en esta recta T segunda. Esa altura del cono, que eran 50 milímetros, pues me la traigo aquí y esta es V segunda. Esta es la proyección de perfil de ese vértice. Bueno, pues ahora me queda hallar las proyecciones diédricas. Proyección vertical en T', perdón, línea de cota, se mantiene la cota entre el perfil y la proyección vertical. Para el alejamiento, para la proyección horizontal, perdón, ¿qué necesito? El alejamiento. El alejamiento es esta distancia. Pues esta distancia me la bajo, me la traigo a la vertical y me la traigo hasta T. De modo que V' son las proyecciones del vértice del cono. Bien, ahora para dibujar las generatrices del cono, pues ¿qué me quedaría? Me quedarían las rectas tangentes a esta elipse desde este punto. Que vamos a recordar que para hallarlas teóricamente, lo que tendríamos que hacer es hallar los focos de esta elipse, este es el eje mayor, este es el eje menor, circunferencia focal de un foco, circunferencia con centro V', que pasa por el otro foco, etcétera, 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 ¿vale? Este tipo de ejercicios, repito, son muy largos. Mirad aquí todas las operaciones que tenemos y eso casi que me añadiría más confusión y además nos va a llevar mucho más tiempo hacerlo en la proyección vertical y hacerlo aquí también, hallar estas otras tangentes. Bien, ahora lo hemos hallado, la hemos trazado esa generatriz de grosso modo, teniendo en cuenta que esos puntos de tangencia estarían por aquí, muy cerquita de 7' y 3', y estos puntos de tangencia pues casi que coincidirían con 8 y con 2. Bien, una vez que tenemos las generatrices extremas, me queda por determinar qué se ve y qué no se ve de ese cono. Como siempre, el contorno aparente se ve, es decir, V', 7', todo este arco, hasta 3', y de nuevo V' se ve. Queda este arco, esta otra mitad de la base, 5', la que pasa por 5', por 6', por 4', etc. Hasta estos puntos de tangencia. Bien, pues, ¿cómo sabemos si se ven esos puntos o no? Pues si tienen mayor alejamiento que el contorno se verán y si tienen menor no se verán. Bueno, pues en la proyección horizontal vemos que estos puntos efectivamente son los que menor alejamiento tienen, son los que más cerca están de la línea de tierra. Por lo tanto, esto queda por detrás, no se ve. Bien, ahora en la proyección horizontal, efectivamente el contorno aparente se ve, los puntos de tangencia estarían por aquí más o menos, y esta parte que queda dentro es la que queda por determinar si se vería o no. Bien, pues vamos a ver el punto 1, el punto 8, el punto 2, ¿qué cota tienen? Pues tienen la menor cota de todos, son los puntos que menos cota tienen de todas. Entonces esos quedan por debajo del cono y este arco entre los puntos de tangencia sería oculto. Bien, una última observación con este cono. ¿Cuánto mide la generatriz del cono? Nos habían dado solamente el radio de la base y nos habían dado la altura. Bueno, por un triángulo, con un triángulo rectángulo, yo puedo hallar la generatriz. Pero que quede claro que ni esta generatriz V'7' o esta V'3' se ven en verdadera magnitud. Mirad, V3 es oblicuo, V'3' es oblicuo, es decir, eso es una recta oblicua, no se ve en verdadera magnitud. Si tú necesitara la generatriz en verdadera magnitud para dibujar el desarrollo del cono o para cualquier otra cuestión, pues mirad, ya que tenemos aquí el perfil, pues si yo me dibujo este diámetro 1,5 en el perfil, ¿veis? Me proyecto aquí 5, me proyecto aquí 1 estaría aquí en el suelo, ¿no? Es tangente al plano horizontal, pues aquí tenemos este cono visto de perfil, se ve como un triángulo y esta generatriz y esta generatriz se ven en verdadera magnitud, solamente esas dos generatrices extremas. Bien, pues estas son las proyecciones de ese cono apoyado en un plano paralelo a la línea de tierra.